Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos. Va a acercar un poquito más el micrófono. Ahí va. ¿Está bien ahí? Bueno, vamos a empezar con esta conferencia. Cierra la jornada de hoy, las jornadas queridas jornadas de arte de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, esta vez con una mesa híbrida, digo, virtual y presencial. Estamos acá conectadas con Natalia y Heréndira, de Natalia Calderón y Heréndira Gómez, de la Universidad Veracruzana, México. Y bueno, decir que ellas van a exponer, van a llevarnos por justamente una conferencia que está titulada El alcance político de soñar juntas. Queríamos también comentar que este vínculo internacional, pero a la vez familiar, regional, se da a través de la red LIA, es decir, la Red Latinoamericana de Investigación en Artes, que surgió a raíz de un trabajo conjunto con CEPIA. Así que gracias a ese vínculo estamos acá hoy conectados con las chicas y a la vez con la posibilidad de, para el año que viene, contar con la presencia de Natalia, ojalá que se dé, que se alineen un poco las fuerzas para eso. Y bueno, sin más, eso, darle la palabra a las chicas, después tendremos un momento de comentar, conversar, dialogar, preguntar. Así que bueno, le doy la palabra a Natalia, a Heréndira y la bienvenida también a este Paz entre Córdoba y México. Hola, gracias. Pues muchas gracias, primero que nada, por tenernos aquí a Ere y a mí. Pues para nosotras es un gustazo desde el Espía. Y pues muchas gracias a todas las organizadoras, en especial a Caro, a Carolina Sismundi, con quien he estado desde la Red LIA trabajando y vinculando proyectos de investigación en artes como son el CEPIA y el Espía. No sé si Ere también quiere saludar o nos vamos a la presentación directamente. Claro, está por las 12 sentada, pero ahí levanta la mano. Hola, sí, pues mucho gusto de conocerles a todas, todos. Si quieres, vamos a la presentación para ir avanzando. Vale. Entonces empezamos directamente. Pues, hola, buenas tardes. Un gustazo estar por acá. Nosotras formamos parte del Espía. Yo he estado empecé este proyecto en 2017, soy la coordinadora. Y Ere también ha estado ya con nosotras un par de añitos trabajando y soñando juntas, ¿no? Que de eso va a ir nuestra presentación el día de hoy. Entonces, para no perdernos en cómo vamos a compartir las cosas, hicimos un puenteo que les vamos a contar un poco el desarrollo del Espía desde 3 momentos que se enlazan con uno cuarto, que son el de practicar la inestabilidad, el de la indisciplina, el de los saberes vivos y el de luxus. A partir de eso, eso se lo vamos a dar un poco como contexto para después entrar al asunto que nos compete el día de hoy, que es compartirles el ciclo pasado que tuvimos del seminario, que se llamó Futuros Imposibles. Y de ahí queremos como hilar las ideas que traemos para compartirles,
que un poco les diremos de las sesiones del seminario, qué aspectos son los más relevantes y qué aprendimos en ese soñar juntas, y qué preguntas nos planteábamos para hilar la presentación que titulamos Actos Sinérgicos, en donde hubo varias piezas que ya se las vamos a mostrar cada una, para poder finalmente llegar a compartirles la reflexión sobre qué podemos hacer juntas que solas no podemos. Entonces, pues para ubicarles, sobre todo para unirnos, vincular latitudes que no son las mismas, ¿desde dónde estamos hablando? Para nosotras es muy importante decir que hablamos desde Jalapa, Coatepec, desde el Bosque de Niebla, desde México y desde Latinoamérica. Esto quiere decir que no queremos apostar por nada más importar reflexiones escandinavas sobre la investigación artística, sino mirarnos a nosotras mismas y ver qué es lo que estamos entendiendo, haciendo por investigación y qué de nuestras haceres, saberes van nutriendo esta investigación, que no es la misma que se hace en otros espacios y que no es la misma que importamos del norte hacia el sur. Entonces, bueno, nosotras estamos desde el Instituto de Artes Plásticas en la Universidad Veracruzana, y el SPIA es un poco un espacio bisagra, porque es un espacio que está en la universidad, pero que tiene ciertas libertades porque no está curriculado dentro de ningún programa académico. Entonces, nosotros hemos trabajado la idea de arte contemporáneo, de producción artística, pero desde la idea de las pedagogías críticas. Nos hemos reunido distintas personas, investigadores, estudiantes, personas curiosas en general, a imaginar y ensayar otras formas más sensibles y justas de organizarnos en torno al arte y la investigación. Lo que nos interesa de la investigación es que nos sirva de motivo y motor para movernos, para generar nuevas preguntas, saberes colectivos, emocionales, sensibles, comprometidos y políticos. Nosotras tenemos claro que no queremos perpetuar estas jerarquías normalizadas de la educación y en el arte, pues esto se hace muchísimo, sino cuestionar nuestros propios marcos de comprensión para indisciplinar las narrativas epistémicas y metodológicas con las que comprendemos y creamos mundos. Tenemos varios ejes de trabajo del SPIA y los hemos identificado en nuestro propio hacer. No los teníamos como una agenda previa, sino más bien mirando hacia atrás, hemos ido uniendo estos puntos y dicho, bueno, pues nos hemos trabajado la idea de perspectivas y visualidades, de narrativas, especulaciones y confabulaciones, mucho el cuerpo, trabajamos mucho desde la idea de poner el cuerpo, desde las pedagogías indisciplinadas, el compromiso político del arte y desde la resistencia, espacio y territorio. Como les decía, la idea es como desjerarquizar estos saberes importantes de los no importantes y también desjerarquizar este pensamiento dicotómico en general, ¿no? Que separa arte, ciencia, teoría práctica, etcétera, etcétera, etcétera. La imaginación política nos ha servido como motor, como motivo, para vincular la idea de cuerpo y territorio y ahí generar otros horizontes de posibilidad. Hemos trabajado en el SPIA desde 2017, estamos empezando a cumplir nuestro 7º año y bueno, esto no ha sido un recorrido lineal, ha sido un recorrido con idas y venidas, cambiando de gente, ¿no? La gente que se ha vinculado con el SPIA es una ahorita y fue otra al principio, han ido y venido, y esto ha nutrido muchísimo el desarrollo del SPIA y se nota la huella de todas estas personas. Este es el primer libro que publicamos de las sesiones. Todos los libros son trabajo que se hace en el seminario y que finalmente se invita a distintas personas de fuera o personas internas del seminario o nutren estas ideas en el primero lo llamamos practicar la inestabilidad,
Y era la idea de cuestionar las certezas de lo prediseñado, de las metodologías preestablecidas, y poder pensar más allá de lo universal, lo replicable, lo verificable, ¿no? Como el arte lo que hace es abrir estas huellas entre las dicotomías, como decíamos, ¿no? El pensamiento binario, abrir grietas de posibilidad. Más adelante publicamos este segundo libro que se llamó Indisciplinar la investigación artística, que finalmente después de practicar esta inestabilidad, nos seguíamos quedando en un corset por el disciplinamiento, ¿no? Nos pasaba que al poner el cuerpo en el centro, decíamos, si es un cuerpo disciplinado, volvemos a estas cajas que contienen los saberes, ¿no? O entran en una o en otra. Decíamos, bueno, ¿qué hay más allá de esta retícula disciplinar? Entonces hablábamos de la indisciplina. Esto nos llevó a nuestro tercer libro, que titulamos Saberes Vivos, porque una vez que los indisciplinamos a estos saberes y que ya no cabían en una cajita, pues nos dimos cuenta que también eran otros seres, que había que nutrirlos, cultivarlos, cuidarlos. Y no hablábamos de unos saberes vivos como una apropiación de saberes ancestrales, sino mirándolos en nosotras mismas, ¿no? Reconociendo estos saberes que tenemos, que nos habitan y que crecen con nosotros. En un cuarto momento que les vamos a compartir está este encuentro de investigación artística que hacemos cada 2 años, es un encuentro bianual. Este último se llamó Luxus, desgarres territoriales, rupturas corporales. Fue hecho en la Ceiba Gráfica y vinieron un chorro de artistas de performance. Nuestra única intención es que, bueno, lo voy a poner mientras tanto, a ver si se puede compartir y me escuchan bien. Nuestra idea era que fueran conferencias performáticas, que al mismo tiempo que hablaban de su investigación, se hablara de su práctica. Pues bienvenidos a la Ceiba Gráfica, ensayando nuevas formas de relacionarnos, de ser en común, el territorio, el bosque de niebla, la ruina del progreso, la ciudad muerta. Sostiene la vida. Soy el desgaste, las manos cubiertas de líneas. Y silencio. Aquí las clavículas. A través del toque le muestras cómo son sus huesos. Me voy a permitir iniciar como tal el acto protocolario para lo que solicito de su presencia y acompañamiento como testigos. Se da inicio a este ejercicio de orientación, óbito y nacimiento. Un artefacto pensado para evitar a la intemperie, para recibir diferentes corporalidades y conducirla para el relleno. Una escucha crítica, participativa y pensar en el cómo escuchamos, estamos colaborando con la profesión del sonido. Esta historia narra fragmentos de la vida de neos
pesar de Chirao. El regreso a España, la posguerra, la represión, el exilio a México. Collage con forma circular que contenía diferentes imágenes. Todo el mundo carga su piedra y todo el mundo tiene su camino. Sudor, sangre, saliva. Su voz es la que construye este espacio. Pero ¿qué es lo que tengo debajo de la piel? ¿Qué es lo que tienes tú debajo de tu piel? ¿Saben de dónde son? ¿Hay alguna preocupación que nos una? ¿Que nos robe el sueño? Si publicas algo, ponle precio, que inbox y que nada la gente quiere comprarte, no platicar contigo. Dolores, Angustias, temores viejos que tengan. ¿En dónde estamos cuando dibujamos? ¿Hacia dónde somos capaces de llegar en el acto de dibujar? No un dibujo que represente, sino un dibujo que imagine. Que se manifieste el canto, que se manifieste la escucha, que se manifieste el corazón. Madera fuerte, madera tierna, madera verde, negra. La investigación artística como una pregunta constante, ¿no? Es como una pregunta abierta, una pregunta como viva, que no hay una respuesta, que no hay una forma de hacerlo. Digo, bueno, pero hay preguntas que son incómodas preguntarse, ¿no? Como la posibilidad de sentir que hay lugares donde puedo hacer esas preguntas incómodas para mí y tal vez para los demás y sentirme acompañada. ¿Cómo habitamos nuestros cuerpos y desde dónde los estamos construyendo? Como el inicio de la investigación parte de un viento situado, y como lo conocí fue justo a partir de mi cuerpo, ¿no? Como también la producción en este tipo de eventos son una investigación que parte por el cómo y las posibilidades son infinitas, pero ha sido pensar con el espacio, ¿no? Pensar con la materialidad que tenemos acá, con los cuerpos, con el cansancio, con las risas, que son encuentros donde están palpitando muchas cosas, pero también hay una investigación constante, porque no es solo poner, sino cómo. Y ese cómo, en este caso, creo que en este tipo de eventos siempre es colectivo y siempre se va a nutrir de en dónde lo estás haciendo. Creo que eso no es solamente de nuestra creatividad, sino de la confluencia de todo lo que está acá y la historia que tiene esto. Y uno al final termina dialogando con todo lo que está acá. Bueno, esa fue el video del cuarto encuentro, que se los queríamos presentar un poco por ponerlas en contexto de nuestro último encuentro y de cómo las ideas que hemos estado desarrollando, pero vamos a entrar más en materia ahora hablando sobre futuros imposibles. Si quieres seguirle, Ere. Hola, ¿me escuchan? Sí, bueno, nada, pues yo quería... ¿Sí? Ok, gracias. Yo voy a hablarles de tecnologías de personas no humanas y cómo esto se ha introducido un poco a la escritura y el pensamiento del seminario. Quise poner esta diapositiva porque son recorridos de los módulos que fuimos facilitando en rotación. Empezó una serie de conjuros con Lucero Medina, luego yo hice algunas facilitaciones pensando el soñar juntas, pero desde las neurociencias del sueño, es decir, cómo otros mamíferos sueñan e imaginan y cómo nosotros podemos aprender de esas tecnologías de personas no humanas y sobre todo para ensayar en colectivo, ¿no? Después, recreando ecosistemas con Atsin, fue un poco para pensar la escritura especulativa y
Ella nos hizo leer cómo la cabeza se puede ir hasta los pies, hicimos collage, volvimos a hablar de imaginación política para descolocar un poco qué es lo que estábamos soñando y si lo que estábamos soñando era realmente nuestros deseos o no, qué pasaba ahí. Hablamos del lenguaje, de la palabra alma. Después Natalia nos mostró cómo cultivar un nuevo nosotros, seguimos con los lenguajes y la cosa es que los módulos fueron por rotaciones de facilitación y esto es un poco por lo que les voy a hablar de unas parvadas de aves y de patos que migran. Si quieres pasar a la siguiente, Natalia. Y es que estas parvadas hacen igual rotaciones y estas son de las tecnologías que a mí me interesa hablarles porque están relacionadas con un comportamiento cooperativo que quizá nosotros hemos perdido y ellas siguen ensayando por millones de años, ¿no? Entonces, este comportamiento de rotación permite maximizar una eficiencia y cansancio, porque a veces la verdad es que estábamos cansadas y una entraba al quite con algunas facilitaciones o con algunas preguntas y entonces como que eso nos motivaba y fue importante durante los 9 meses ese recambio. Si puedes pasar a la siguiente. Y pensaba, sí, es que claro, estamos ensayando cómo usar una parvada desde esta tecnología milenaria y que especialmente lo que hacen es que cuando el vuelo es fuerte y hay mucha resistencia del viento y se fatigan, puede ser esta especie de patos, pero hay otras especies, el recambio reduce un esfuerzo individual y mantiene un ritmo de vuelo que es importante. Entonces, las rotaciones en posiciones de facilitación, ya sea dentro del seminario ensayando esto, o dentro de estas migraciones, fueron importantes para nosotras. Entonces, está bien que empezamos a hablar como de este ecosistema de parvada, ¿no? Como esta red de ecosistema que operaba en contraposición de esta separación humana-no humana que nos habían estado, o que había prevalecido, ¿no? Como una separación radical entre naturaleza y cultura. Y esto me hizo preguntarme qué tipo de cortes, qué tipo de tiempos estábamos cortando o proporcionando a los descansos, o nos fuimos dando cuenta que eran como muy fluidos y unos cuerpos que se reunían y que correspondían a un ecosistema, pero que estaba, digamos, en un collage que estaba aglutinado en diferentes tiempos. Y íbamos funcionando, pero nos empezábamos a preguntar cómo podemos emocionar o encontrarnos en estos cuerpos que están difractados en múltiples prismas y que intentábamos estar dentro de un ritmo, ¿no? El ritmo del seminario siguió y entonces pensamos que se trataba entonces sobre dar voz a enredos de materia significado. Y nos fuimos enredando juntas a través de un conocimiento de conceptos endémicos que salían del propio cuerpo y que eran más como performáticos, que queríamos performar algo, que queríamos hablar sobre nuestros pensamientos que se estaban dando ahí, pero dentro de una complejidad. Entonces estábamos juntas y estábamos pensando los poshumanismos, que en realidad plantean críticas y desafíos a suposiciones fundamentales como lo que significa ser humano o con los seres dentro de este bosque mesófilo que estábamos conviviendo. Y necesitábamos aprender pues cómo vivir con esto, pero también cómo vivir con unas divisiones simples de nombrar y mantener diferencias entre lo que nombrábamos y lo que éramos capaces de captar. Y iban saliendo cosas como pues empezar a mirar más, empezar a escuchar más, ir como más lento. Creo que el tiempo lento de los 9 meses fue fundamental para poder crear algo, ¿no? Como dejar un presupuesto binario para decir, bueno, estamos aquí todas siendo un cuerpo y qué es lo que estamos creando. Entonces propusimos en realidad en términos pues más locales las siguientes preguntas, ¿no? Como cómo nuestros cuerpos se conectan con otros cuerpos para pensar conjuntamente, cómo podríamos aprender mejor a permanecer con las problemáticas que estaban siendo unos desafíos como, no sé, el calor o las altas temperaturas, ¿no? Durante las reuniones o cómo ir escribiendo con el frío, con el calor y cómo dejar de ser antropocéntricamente en el seminario
personas para convertirnos en un grupo, en una parvada que estaba soñando en hacer algo juntas, ¿no? Abordar esta necesidad en el seminario fue importante, y tejer con otras personas de ritmos lentos también fue importante. Personas humanas y no humanas. Y esto significó, y lo que se puso en juego, pues fueron una capacidad de reimaginar, pero a un costo de detenernos, pienso, porque había poco tiempo y teníamos muchas maneras de hacer y pensar. Si quieres pasar a la siguiente. Era como mucho entusiasmo de creación, muchas rutas, poco tiempo, y había muchos cambios de ritmo. Y lo siguiente que sucedió fue que teníamos muchas ideas hacia el final, y estas ideas se ponían en juego, pero no podíamos terminar como de ponerlas todas en su lugar. Y justo el bajar el ritmo y decir, podemos hacer algo pequeño con la voz y las materialidades, fue donde empezamos a decir, bueno, esto puede ser sostenible y podemos seguir manejando nuestros ritmos como nosotras estamos aprendiendo que debe ser, ¿no? Como unos ritmos más brumosos y borrosos. Creo que mantener un ritmo borroso nos ayudó mucho a todas. Entonces ya estábamos practicando lo de el ser parvada, y más bien a mí se me ocurre también una tecnología que tiene el micelio, que es como que los árboles nunca crecen juntos, sino se acumula una velocidad. Es decir, aunque alguno tenga más tiempo o más fertilidad, estos árboles que son más privilegiados se esperan a dar frutos para que la frecuencia de sus vecinos también sea la misma y no se reproduzcan como diferentes temporalidades. Es decir, que el florecimiento de todos es mutuo. Si florece uno, es porque todos tienen la habilidad de florecer al mismo tiempo, y el tiempo de espera es importante. Puedes pasar a la siguiente. O sea que no funcionan como individuos, y es porque colectivamente no están pensando individualmente, sino en colectivo de micelio, digamos así. Se comportan en cierta manera como una unión, y lo que hace es que, como dije antes, al florecer uno, florecen todos. Y fue esta tecnología de las que hablo es importante porque fue una de las cosas que pasó en el seminario. Íbamos algunos con otros tiempos, y creo que fue como una lógica de esperar los flujos, examinarlos y centrarnos como en un lenguaje que era propio, ¿no? Que poseía una capacidad inherente de agencia. Nos empezamos a preguntar por la agencia, por ejemplo, de los hongos, o cómo los hongos hacían política, o cómo estos bosques, al florecer juntos, también pueden hacer política. Si quieres pasar a la siguiente. Entonces, colaborar con lo no humano también era aprender a hablar con él, y hicimos diferentes prácticas como la de un huevo, que es como una práctica de pasar un huevo para ver qué tal está como tu salud y tu cuerpo, y después el huevo se vierte sobre agua y empezamos como a ser conscientes de esas materialidades que también nos estaban hablando, ¿no? Es decir, que había materialidades que no eran de un lenguaje humano, sino unas escrituras que se fugaban de esa lógica humana a la que nosotros queríamos acceder. Y ya al final el seminario culminó con una presentación de 5 piezas que generó como un ecosistema de ensoñaciones y resistencias que vinieron de... Sí, es como la culminación de darnos cuenta que existían otras materialidades para hablar con ellas. Lo que sucedió después fue que pudimos inspirarnos en este lugar que les dije de estas investigaciones neurológicas del sueño, como la capacidad de imaginar y soñar de los mamíferos, para ver cómo otras lógicas de personas no humanas podían entrar dentro de nuestros discursos artísticos. Y la performatividad fue importante, ya que es como una invitación a no utilizar tanto la palabra, sino al contrario, una contestación como al poder excesivo del lenguaje para determinar qué es lo real, y entonces se hacían diferentes movimientos semánticos o alternativas de presentar el cuerpo, y de cómo este enfoque fue cuestionando descripciones de la realidad o de la naturaleza que ya no se ajustaban a nuestras prácticas o acciones, como por ejemplo la de preguntarle a un huevo
como estábamos, ¿no? Como, sí, como reconocer la agencia de los otros, de las sillas, de las computadoras y de los seres no humanos que estaban a nuestro alrededor. Entonces estos enfoques fueron como sí permeándonos. Y bueno, pues al final están estas 5 piezas. Si quieres, bueno, esta es una pieza colectiva de una canción. Decidimos hacer una canción que hablaba sobre que no hay tiempo. Y una de las frases que más me gusta es eso de golpeas tu lengua y tropiezas. Tropieza tu lengua con nuestra lengua para escuchar. Con tu lengua de escuchar, un poco era así como tropieza tu lengua y luego con tu lengua has de escuchar. Y en este sentido también había otras sonoridades y nos llevó a explorar colectivamente pues esa imposición de la hiperproductividad a través de esta canción, ¿no? Como salimos de esas lógicas convencionales y empezamos a cantar y desjerarquizar el lenguaje. Si quieres pasar así. Y después hubo muchas prácticas de escucha profunda y basadas en algunas en Paulino Oliveros, que hicieron hacer un paisaje sonoro muy bonito donde se integraban voces de sonidos humanos y no humanos y se investigó mucho la escucha. Y la escucha y la presencia es un camino etológico, neuroetológico, para aprender cómo el otro está haciendo y así poder hacer con él, ¿no? Entonces estos ejercicios de prácticas colectivas no humanas nos enseñaron como que hay ritmos geológicos distintos que están afuera que podemos traer a nuestras prácticas artísticas. Entonces son ritmos lentos, de esperarnos y de ir construyendo. Hay un dispositivo que está en internet que les podemos pasar, que es un dispositivo de oráculo espía que les puede decir cuáles son algunas respuestas a sus problemáticas artísticas o no. Entonces es como un dispositivo que se puede consultar y da una respuesta anónima a tu pregunta en relación a la investigación artística, pero desde puntos de vista diferentes, como responde a preguntas de manera anónima, pero con un enfoque multiespecie. Quizá la pregunta te la esté haciendo, enviando desde una lógica de una piedra o una lógica del río. Y por último, el sindicato tiene que ver más con un posicionamiento artístico sobre el tiempo y el ocio, que fue importante para crear bancos de tiempo y podernos ayudar a realizar nuestras prácticas artísticas, haciendo del ocio y de la capacidad que algunos tenemos para regalar tiempo, para compartir, y sí, como crear nuevas economías afectivas. Entonces se creó un sindicato de proyectos fracasados para poder llevar a cabo estos proyectos, pero también para poder ayudar a otros artistas en condiciones laborales precarias. Y ya al final les quería mostrar cómo estas piezas o nuevos lenguajes sonoros también pueden irse mezclando con la idea de collage, que también se trabajó, y que convierte como el collage en un espacio donde pueden conjugar lo humano y lo no humano, como las escrituras que les estaba diciendo que pasan afuera, pero del agua, por ejemplo, con nuestras escrituras, y hicimos un collage vivo donde la escritura del agua todo el tiempo estaba hablando con nuestras notas y eran nuestras notas y algunos sonidos. Entonces el agua era como una parte vinculante donde se desafiaba la convención de qué es lo que nos estaba diciendo el agua en este collage. Y bueno, como cerrando un poco, para no alargarme, era que antes se decía que los árboles sí podían comunicarse y luego la ciencia destacó que no. Era como lo que decía Natalia al principio, ¿no? Como que la modernidad dijo que las cosas no pueden hablar, pero luego, racionalmente y recientemente, como han visto, se ha empezado a considerar que en realidad los árboles sí hablan y las plantas hablan, porque hay una relación de mensajes y escrituras que están ahí. Lo que pasa es que los humanos no podemos hacer esa traducción de cómo se está llevando a cabo. Sin embargo, así como nosotros podemos como proyectar la palabra, si quieres pasar a la siguiente,
la comunicación de los árboles permite preparar defensas, pero a través de lenguajes como hormonales, ¿no? O que están en el aire. Y tal vez recientemente se podría decir que sincronizan estas producciones de frutos y hay una sincronización colectiva de un montón de cosas que están pasando que no específicamente tienen como un habla a la que nosotros podamos acceder, pero sí traducir, que esto es lo que intentamos hacer como en el seminario, estar traduciendo esas tecnologías no humanas, como del bosque y cómo funciona, o la parvada, para nosotros replicarlas durante los 9 meses y luego en estas piezas artísticas. Y al final quería decir que tanto la generosidad del bosque como la de las parvadas, pues es múltiple y parece incompatible con procesos de evolución darwiniana que van más por la supervivencia individual, o sea, aferran a una supervivencia individual, pero hay otros tipos de entendimiento del mundo donde se sabe que el mundo es más cooperativo y que hay procesos de bienestar de la salud colectiva que están por encima de la individual, que es la del bosque o la de las parvadas o la de muchos conjuntos de grupos de primates. Y bueno, pues aquí acabo. Gracias, Tere. Pues sí, después de este recorrido, como por tanto las sesiones del seminario como los actos sinérgicos de soñar juntas, pues finalmente nos preguntábamos eso, ¿no? Surgió la pregunta dentro del seminario, ¿qué podemos hacer juntas que solas no podemos? Y la respuesta que nos dimos fue, lo pudimos todo. Por un momento hicimos esa magia en donde no solamente pudimos rotar y podernos servir de sostén en ese momento que una ya no podía volar o andar o pensar, nos estuvimos rotando, pero al mismo tiempo fuimos otras y fuimos mucho más, ¿no? Fuimos juntas, que es algo que nos dimos cuenta que no teníamos, ¿no? Que no había ese tiempo para estar juntas, para ser juntas como ecosistema, ¿no? No hay tiempo para pensarte ecosistémicamente porque es demasiado. Y no hay tiempo para considerar estas sensibilidades múltiples. Trabajamos con compañeras de distintas geografías y eso también enriqueció muchísimo el territorio en común que estábamos trabajando, el territorio simbólico, y potencializó mucho nuestro andar, ¿no? Nuestra idea de poner el cuerpo. Y esta es una frase que Lucero Medina Hus repite constantemente, ¿no? Estar a la altura de la vida. Creo que esa fue la magia que pudimos tener durante los 9 meses del seminario, el podernos tejer juntas y el hacer por un momento lo imposible del futuro en una lógica no progresista del futuro después del presente, sino presente y futuro. Nos soñamos juntas, nos construimos juntas e hicimos por un momento, hablábamos mucho en el seminario de las materialidades mínimas, por ese mínimo instante, un futuro imposible. Pues eso es todo. Muchas gracias por la escucha. Les dejamos acá nuestras redes por si quieren estar en contacto con nosotras y también por si quieren descargar nuestros libros en nuestra página web. ¿Se escuchó lo que pasó? Bueno, buenísimo, chicas. Muchísimas gracias por compartir tanta experiencia, tantas intuiciones, tantas fantasías para hablar un poco en el mismo idioma. Y bueno, ahora abrimos un espacio de intercambio con quienes han venido a escucharlas, que no sé si se alcanza a ver, pero es un lindo grupo. Así que bueno, eso, doy la palabra. Yo obviamente traje mis cachetitos, pero primero le vamos a dar la palabra a quienes quisieron
Sí. Hola, ¿escuchan ustedes lo que...? ¿Se escucha? Hola, soy Marisa, soy profe de acá de la Facultad de Artes. Un gusto conocerlas y estar compartiendo este espacio con ustedes en la virtualidad. Mi pregunta es va un poquito al título de la charla, del encuentro. Si la conclusión de qué es lo que podemos, la pregunta de lo que pueden hacer juntas, que solas no pueden, fue que lo pudieron todo, ¿por qué hablan de futuros imposibles? Esa es la pregunta. ¿Quieres contestar, Eren? Sí, porque yo sentía que eso, como de estar juntas por un largo periodo, era difícil, ya que la construcción del tiempo académico es muy, muy corto y realmente los seminarios eran mucho más cortos en el tiempo. Entonces nosotros nos propusimos una temporalidad más larga donde iban pasando cosas y siento que se iban creando diferentes temporalidades y tejiendo, pero que momentáneamente esas paralelamente iban pasando otras cosas. Entonces pareciera que esa construcción donde se puede todo también es muy mínima. No sé, siento como que hay que seguirla caminando. No como que logramos y llegamos hasta aquí, pero ahora hay como mucha incertidumbre hacia cómo podemos seguir caminando juntas en el próximo bloque para, digamos, seguir tejiendo colectivamente. Porque lo colectivo siempre es un ejercicio de práctica continua. Por eso se creó, digamos, el sindicato, pero siento como una práctica especulativa, ¿no? Especular con el presente y en el futuro es también tirar diferentes redes en donde no sabemos qué va a pasar y como mirar en lo borroso de, no sé, la vida también. Gracias. Sí, yo lo veía más como desde la idea distópica del futuro que actualmente se vive, ¿no? En tiempos de crisis tenemos esta idea de que el futuro parece que se va a acabar, ¿no? El mundo se va a acabar, esta idea de que un futuro mejor es imposible. Y la idea de crear y de imaginar y de crear nuevos futuros, nuevas potencias, nuevas posibilidades, parece en un momento imposible desde este panorama, ¿no? Desde un presente en crisis. Sin embargo, estuvimos analizando o deconstruyendo esta linealidad del tiempo, en donde soñábamos hacia el futuro más que soñar hacia el pasado. No soñábamos sobre lo que nos había pasado, sino soñábamos con lo que queríamos ser, hacia dónde queríamos migrar, como las aves. Entonces, este futuro que parecía imposible, en los paréntesis se empieza a jugar con esta imposibilidad para volverla posibilidad, ¿no? En esta potencia. Entonces, es como un poco darle la vuelta al asunto. Y esto, desde la imaginación política, es de donde nos estamos planteando, ¿no? O sea, como lo podemos imaginar, lo podemos crear. Y en la creación de imágenes y en la creación de imaginarios conjuntos y en la creación del compromiso en común es que estamos generando estos presentes que una vez fueron futuros imposibles. Y podría agregar que desde la micropolítica también, como de las cosas chiquititas, o sea, como de ese futuro grandote donde todas las cosas van a estar bien, como dice Haraway, más bien seguimos con el problema, imaginando diferentes futuros, especulando sobre ellos, pero en chiquito, o sea, como que más bien fuimos para adentro y desde unas pequeñas redes, no sé, como sí, nos fuimos para, digamos, como lo del huevo, ¿no? Siento como que estuvimos ahí especulando con cosas que eran muy pequeñas. Gracias.
¿Alguna pregunta, comentario más? A Ceci. Hola. Hola. Hablo en voz alta, ¿me escuchan? Bueno, ustedes, gracias por compartir su proyecto. Mi pregunta es un comentario de una pregunta que me queda siempre cuando hablamos entre estas tecnologías de lo no humano y lo humano. En realidad yo no sé si no serían tecnologías también de lo humano, que habíamos perdido en nuestro proceso de cultivación. ¿Cuáles tecnologías? No se escucha bien, se escucha mucho eco. ¿Sin micrófono? ¿Sin micrófono se escucha mejor? Mi pregunta es, no es pregunta, sino me queda la resonancia entre las tecnologías de lo no humano, ¿no? Y lo humano, si en realidad no son también tecnologías humanas que tal vez hemos perdido en el transcurso de la cultura. No sé si esa diferencia es tan grande, sino que la hemos hecho nosotros a esa diferencia. La relación de la comunidad, la relación de una manera de convivir con nuestros entornos sociales y naturales, ¿no? Que tal vez le hemos modificado de tal manera que nos hemos olvidado de cómo eran, pero que si las ponemos en práctica, las recordamos, las podemos recuperar y son parte de nuestro ser humano también. Sí, hola, sí, no, o sea, estoy muy de acuerdo con eso. Como neuroetóloga, yo veo mucha diversidad de conductas y de grupos de mamíferos o aves que se asocian y que tienen sus particularidades. Entonces, también esas tecnologías y la particularidad de las tecnologías es donde podemos aprender. Pero es verdad que nosotros hemos olvidado también una gran parte de nuestras tecnologías que pertenecía ahí, que también podemos recordar a través de los sueños o a través de crear nuevas subjetividades, imaginando junto con ellos, para como volver a practicar estas viejas y nuevas tecnologías, ¿no? Entonces sí, más bien habría que aprender de cómo otras sociedades tienen sus maneras de estar en el mundo y no solo la humana. Me parece que por ahí iba esto de sí, la colectividad, lo hemos olvidado, pero esta especie lo hace así. ¿Qué pasa si lo hacemos como esta especie? ¿O qué pasa si lo hacemos como esta otra especie? Bueno, yo me voy a permitir intervenir. Bueno, agradecer también otra vez. Me encantó escucharlas. Tenía un montón de preguntas. Yo tuve el privilegio de leer un texto, obviamente, con anterioridad. Las chicas me enviaron, prepararon mucha generosidad. Y tenía un montón de curiosidad sobre todas estas experiencias, producciones, colaboraciones, lo del oráculo, lo del huevo, lo de los paisajes sonoros. Me encantó que en esta exposición hayan preparado tanto registro, tantas imágenes. ¿Se escucha bien o es peor de nuevo el micrófono? ¿Mejor así? Mejor, ok. Bueno, no sé si se escucha, pero agradecía todo esto que repusieron en términos más de obra, de producción, de experiencias colectivas, esos videos. La verdad que me encantó ver eso, porque la verdad que me daba mucha curiosidad ver más precisamente, quizás escuchar también de manera más sensible, ¿no? También me parece como muy casual, sincrónico, los nombres, ¿no? Como los nombres dicen algo. Estamos acá en Sepia, el escenario es Espia.
Está ahí la producción y la investigación artística en los dos nombres, Gordo de Veracruz, me parece algo como súper, pues, una sintonía muy productiva, ¿no? Y un poco en esa línea me animo a compartir preguntas que quizás no tengan una respuesta, que uno puede seguir como afinando. Son preguntas que nos hacemos también al interior de otros equipos donde también estamos aquí trabajando en Córdoba, en direcciones similares, digo, en la producción artística, pensando en la tecnología, pensando relaciones con comunidades, etc. Y un poco la pregunta, la primera tal vez, es cómo en nuestro intento, como digo, sujetes latinoamericanos, ¿no? De tener ciertas o de conquistar ciertas independencias y autonomías epistemológicas, nos pasa un poco otra vez, digo, con los materialismos, con giro ontológico, con antropoceno, que la agenda, incluso el aparato teórico, ¿no? Las categorías con las que estamos dando la discusión sobre el cambio climático, por ejemplo, desde el sur, vuelve a estar marcada, ¿no? por el norte. Digo, autoras como Haraway, como Jean Bennett, como Bruno Latour, digo, de Europa o del mundo anglosajón, nos pasa que uno y una vuelve como a negociar ese lugar, ¿no? Que me parece que es clave. Digo, es una pregunta que nos hacemos en el interior de nuestros propios equipos y un poco no tenemos una respuesta. Hacemos desenfadadamente intentos por leer lo que se produce acá a la vuelta. Yo creo que ustedes también, digo, traen el nombre de, perdón que voy a tener que leer, pero de Lucero Medina, ¿no? Lucero Medina Ju, el nombre completo, que me interesa un montón saber sobre él. Yo había pensado también no solo en autores intelectuales, digo, como Silvia Rivera Cusicanqui, del mundo andino, ¿no? Quechumara, que piensa en la epistemología Cheche. Si alguien sabe qué es eso, por favor, me corrige. Se escribe Chixi. Entiendo que se pronuncia Cheche. Es como lo agarrado, ustedes lo nombran también, lo apelmazado de pensar desde el sur, sin soltar el norte, pero no perdiendo de vista el sur, ¿no? Entonces hay como una epistemología entretejida, o de lo machado, dice ella, pero también autores como Caístulo, por ejemplo, que es una especie de poeta, gurú del Gran Chaco, de la región del Gran Chaco Argentina, que trae lo de las voces de los árboles, ¿no? Es un mito guaraní que explica el origen de los idiomas, de acuerdo a cómo suena el viento en cada región en el paso por los árboles, ¿no? Dice, de ahí salen los idiomas, cómo suena cada follaje, cada paisaje. Bueno, no sé, eso, como ese tipo de reflexiones un poco nos estamos dando acá y quería compartírselas porque creo que estamos un poco con esas mismas crucijadas, ¿no? A mí me encanta lo que tu pregunta y me declaro culpable porque vengo del mundo de la ciencia y de pronto, o sea, a mí me gustaría citar una abeja, por ejemplo, como decir, y la abeja hace tal y este es este conocimiento, no sé, citar como un montón de cosas, pero en realidad me pregunto cómo hacerlo, ajá, como que estoy en esa pregunta y soy tomada por todo este otro mundo, entonces sí, tu pregunta me va a dejar reflexionando si atreverme, ¿no? Como a mandarte un texto o a decirle a Natalia, mandemos este texto con estas referencias, no sé, eso es como las relaciones de poder que se tejen, ¿no? De pronto, en este sentido, en este tipo de lugares, ¿no? Más académicos, y después como decir, bueno, no, sí, las voy a mandar con estas otras. Ahí no sé, Natalia. Sí, yo estoy pensando en lo que en este nuevo ciclo del seminario estamos trabajando mucho con la idea de traducción, ¿no? De esta negociación en las representaciones
entre distintos lenguajes. Entonces, creo que no se trata, y porque hubo comentarios como, no se trata de un juicio de está bien o mal, o si es más al sur o más al norte, ¿no? Utilicemos las herramientas que nos vienen bien, pero preguntémonos cuáles son las que se sienten bien utilizar, ¿no? Cuáles son las referencias en donde nos sentimos escuchadas y donde nos escuchamos. Y en cuanto al aparato bibliográfico o que también tiene que ver con la estructura académica del método científico, me parece bien empezar a minar, ¿no? Y cada quien desde donde la quiera o pueda minar, puede ser desde utilizar referencias latinoamericanas, utilizar referencias postcoloniales, femeninas, feministas o posthumanistas, animalistas, ¿no? O sea, buscar otras referencias, pero no solamente, ¿no? Creo que no es una cuestión de encontrar la metodología o el aparato correcto, sino de estarnos haciendo estas preguntas, de habitar, de seguir con el problema, de seguir con este cuestionamiento, de seguir empujando los límites de nuestras propias posibilidades, sino de nuestro propio entendimiento. ¿Qué significa? Entonces, más que estar en o de lograr la solución, ¿no? Nos dice Marina Garcés, no tengamos cuidado con lo solucionista, sino más bien practiquemos esta incomodidad de decir, no lo estamos logrando. Me parece muy buen lugar. Sí, es la incomodidad, o sea, evitar esa incomodidad, totalmente estoy de acuerdo con eso. Y me gustó esto que dijiste, ¿no? Como, bueno, elegí como con cierta libertad y también de mallanzar esos cánones. Ahí es donde nos sentimos escuchadas, ¿no? Creo que eso es toda una decisión que es epistemológica, pero es política también, y que no tiene que ver solo con si es del norte o del sur, ¿no? Y en esa línea hago mi última pregunta y vuelvo a soltar para ver con el público. Es sobre esta idea de naturaleza, que de alguna manera es el objeto de estos, entiendo, parte de este nuevo siglo, de un poco de lo que fue Heréndira, y también estos marcos de discusión contemporánea, ¿no? De pensar juntos con otras especies, de pensar en alianzas más allá del humano, que van hacia lo no humano en el sentido quizás ancestral, ¿no? Como especies antiguas o reinos, ¿no? Como más antiguos, pero también con la tecnología como una especie de ser no humano que está ahí, ¿no? Una especie de tercera naturaleza. Y un poco también comparto la inquietud, la incomodidad que tenemos en el equipo donde estamos trabajando, que digo, uno rápidamente, diciendo quizás cierto vicio de dados, ¿no? De cierta concepción modernista de la naturaleza, uno tiende a pensar esas alianzas fuera del, ¿cómo decirlo? A ver, lo pienso rápido, lo tiro rápido. Fuera del cuerpo, ¿no? Como, bueno, a ver los árboles, o a ver los, no sé, las máquinas, la tecnología, por ejemplo, ¿no? Y se me viene otra vez el mundo andino, perdón, con una vieja y actual decisiva idea que es la Pachamama, que acá en el resto del país se la interpreta a veces como la madre tierra. Sin embargo, en los rituales del norte es una trama de espacio-tiempo que tiene que ver con lo del ritmo, esto que hablaban ustedes, con ciclos, digamos, con ritmos, pero que no está ahí afuera solamente, sino que la propia humanidad está siendo Pachamama, digamos, ¿no? Entonces, esa idea que yo creo que está siendo discutida de la naturaleza, va por eso, ¿no? Sí que y desde otro lugar, pero digo, los ríos están dentro nuestro también. Las montañas están dentro nuestro, hay abismos, ¿no? Adentro nuestro. Quizás creo que
ustedes traen lo del cuerpo y el territorio y ahí se arma una confusión más productiva, quizás, ¿no? De pensar el propio cuerpo como un paisaje, como un territorio. Bueno, nada, son ideas sueltas, pero me interesa escucharlas, ¿no? Muy bien, piensan ustedes. Sí, gracias. Pues sí, en el espía hemos estado trabajando la idea de cuerpo-territorio ya desde hace rato y creo que ese es un posicionamiento muy distinto al que tenemos en Latinoamérica que en Europa, ¿no? Creo que para nosotras el cuerpo y el territorio tienen un vínculo, ¿no? Tenemos una pertenencia que puede ser ficticia, ficcional, o real, en realidad narrativa finalmente, ¿no? Es una historia, es un cuento que nos hemos contado, pero que hay una fuerza muy interesante entre cuerpo y tierra, que yo no he presenciado de la misma manera cuando he estado en contextos europeos, ¿no? Hablando en cuanto a investigación artística. Esto es muy interesante porque desde ahí se puede hablar distinto, ¿no? Cómo habitamos nuestros cuerpos múltiples y nuestro territorio, como decías tú, ¿no? Cómo nuestro territorio es cuerpo y nuestro cuerpo es territorio y en esta binomio confusión, ¿no? En este espacio complejo hay vinculaciones, pero eso no solamente, como decía Ere, lo trabajamos a nivel individual de mi cuerpo con mi pertenencia a la tierra, sino más bien cómo se hacen estos enlaces, ¿no? Cómo se hacen estos vínculos que muchas veces van mucho más allá de las latitudes que ocupamos, ¿no? Tanto es así que no sé si por ahí ande Clara, ¿no? Ya, sí, ahí la veo, moviendo la mano. Bueno, pues Clara fue participante del espía, miembro del espía mucho tiempo, ¿no? Entonces, los afectos han servido en el espía para ir más allá de un lugar habitable físicamente, ¿no? Para habitar otros cuerpos y otros territorios, para multiplicarnos. Y es un poco lo que en la cuenta que caímos en Futuros Imposibles. Esa imposibilidad, porque ahora nosotras no tenemos posibilidad de estar allí, pero sí tenemos la posibilidad de estar a través de Clara. Entonces, hola Clara. Justo quería hacerles una pregunta también. Sí. ¿Cómo están ambas? No, me quedé pensando en este Podemos Todo. En este momento también en Argentina ese Podemos Todo es muy power, ¿no? Para escucharlo, ¿no? Y pienso en esto, que es casi un grito que Podemos Todo, ¿no? Que dicen ustedes, Podemos Todo. Me preguntaba eso, ¿qué es ese todo? ¿O cómo están pensando ese todo? Desde allá, desde acá, digamos, ¿qué es lo que podemos? Por un lado, y en relación a ese todo también pienso en otra palabra que trajeron para negociar los distintos lenguajes, que es la traducción, o ese proceso de traducción, que como toda traducción sabemos que hay pérdida. Entonces, ¿cómo es, por un lado, la pérdida y ese todo, ¿no? O sea, para ver cómo lo están pensando en este último momento. ¿Puedo, Ere? Ya me emocioné aquí. Hola, Clara, qué bonitas preguntas, muchas gracias. Sí, lo podemos todo. ¿Qué es esto de todo? ¿No? ¿Qué es esto de todo en unos ambientes tan distópicos y tan oscuros como los del presente? Pues nosotros lo pensamos en términos de Didi Uberman, ¿no? Lo podemos todo en términos de sublevación. Ese pequeño instante en el que algo se levanta, ¿no? Que es un momento profundamente político y estético a la vez. Eso es lo que pudimos, ¿no? Es una potencia más que un acto concreto de hicimos esto o esto en términos concretos, específicos, ¿no? Lo que pudimos hacer es estar juntas, es unir nuestras fuerzas para rotarnos, para renovarnos, para acuerparnos, ¿no? Y en eso poder decir lo que sea que se nos ocurra en nuestra imaginación, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer a pesar de todas las carencias, a pesar de todas las pérdidas. Y eso me lleva un poco
la pregunta siguiente y ahí me vas diciendo si te estoy contestando, a la idea de la traducción y la pérdida, que creo que abordamos en la canción, que fue una pieza totalmente nada seria, ¿no? Como una investigadora no se pone a cantar ahí, así, una neuroetóloga menos. Lo que hicimos fue hablar sobre esos tropiezos, sobre lo que sucede, la pérdida que sucede en el tropiezo y cómo en ese tropiezo está la escucha de la lengua. Ahí está, en ese error, donde realmente se escucha lo que la lengua está diciendo. Y eso para mí, pues, es muy significativo. Ahí me cuentas si te contesté más o menos o no. Sí, está buenísimo el tropiezo. Pienso también respecto de, creo que lo hemos hablado en más oportunidad, la vergüenza, el pudor, cómo eso no entra dentro de muchos espacios académicos, ¿no? Porque digo, no hay, digo, el error se está escuchando un poquito más, pero aquello que nos causa pudor, que nos da vergüenza o que nos da como una picazón de incomodidad, bueno, eso no ingresa todavía, ¿no? Por eso un poco cuando traje lo de la pérdida intenté ver qué pasa ahí, ¿no? En eso que es un desfasaje entre lo que pienso que debería ser y lo que me acontece, ¿no? Gracias. Yo quisiera preguntarte, responderte y preguntarte a la vez sobre la idea de territorio y cómo la entiendo desde la acción que los seres hacen en sus territorios y cómo interactúan entre ellos, ¿no? Eso es como muy importante para mí, como el cuerpo en el territorio, pero también la acción, qué es lo que se hace, qué es lo que se come, dónde se hace del baño, dónde se va a tomar agua, porque todos esos son procesos en red que como que están todo el tiempo pasando y el cuerpo entonces activa el territorio y el territorio activa el cuerpo. Y desde la investigación artística, lo que me pasó a mí, que ha sido como lo más importante hasta ahora, es que yo era un cuerpo que estudiaba ciertos aspectos, pero que no activaba el territorio, porque objetivamente tenía que estar afuera, pero eso como desde un posicionamiento positivista, pero cuando el cuerpo entra al territorio, por ejemplo, lo activa, y es decir, es donde yo puedo empezar a preguntar a las especies con las que estudio qué es lo que ellas están activando también, y así podemos hacer ciertos agenciamientos como de red, pero desde pasados por la experiencia, ¿no? O sea, como que es verdad que cuando el cuerpo no es activado en el territorio, no hay una experiencia, y que es como la objetividad científica y alejada. Y entonces, a partir de estos diálogos, se pueden ir creando, pues sí, las activaciones también de lo que se hablaba de cuerpo-territorio. Como por ahí pensaba cuando tú hablabas de esta dicotomía o esta unión, ¿no? Como que hay ciertas activaciones que son las acciones que pueden como dar ciertos indicios de todo lo que también estamos hablando sobre la traducción y sobre qué es lo que los otros hacen en el territorio. Buenísimo, gracias por la respuesta. ¿Hay más preguntas de algún lado? ¿Comentarios? Yo voy a Claro, sí. Bueno, gracias chicas por compartir todo esto. Me surge un poco como esa tensión, ¿no? De que cuando estamos acá en círculos de confianza y amorosos y que hablamos todos el mismo idioma, podemos pensar y podemos dimensionar el valor de estas experiencias dentro de la investigación artística, dentro del campo, todo lo que viene a mover, y podemos entendernos, ¿no? Pero a la vez me pregunto, en este estado del mundo tan horroroso en el que estamos, ¿no? Con guerras y con situaciones muy extremas, ¿cómo no sentirnos que estamos como en otro mundo, ¿no? Como que ahí no cavaría un pozo muy profundo y me iría con toda esta gente
a hacer otra cosa, ¿no? Como que cada vez es mayor la distancia entre lo que estamos buscando desde la investigación y la producción artística, incluso como en eso, ¿no? En un volver a ciertas prácticas, a ciertas cuestiones como muy básicas, ¿no? Que uno dice, escucharse, tener un tiempo de experiencia juntos y no hacer que estamos juntos, ¿no? Que se distancia absolutamente de las ideas, bueno, así ultracapitalistas y de productividad absoluta, donde lo único que vale es lo que tiene rendimiento económico. Y en esa enorme distancia digo que si han tenido cuestionamientos y cuando han puesto en público estas experiencias, no sé, desde la academia, desde las instituciones, han tenido alguna mirada que cuestione esto, y qué estrategias, si las han tenido, qué estrategias han podido sortear, ¿no? Porque a la vez es como, uno imagina estas experiencias, pero a la vez, bueno, tienen que tener su página web, tienen que tener sus redes, tienen que hacer, tienen que seguir con publicaciones, ¿no? Hay una lógica con la cual uno tiene que demostrar, esa cuestión de rendir a un otro. Eso, si han tenido cuestionamientos y cómo han podido sortear esa incomprensión de este mundo tan extremo. Sí, sí, a varios niveles, ¿no? Gracias, Caro. A nivel estructural, creo que hay ese cuestionamiento. Hay un cuestionamiento fuerte porque el seminario no abone académicamente a ningún programa. Hay un cuestionamiento fuerte porque el seminario, siendo una universidad pública, no abone económicamente al instituto que pertenecemos. Y sí, también discursivamente, ¿no? Creo que esos cuestionamientos van a estar porque, como de, pues, ¿cuál es el punto de esto? No están produciendo nada, ¿no? Como un chorro de cuestionamientos, pero creo que lo fácil sería caer en este victimismo de, somos unas incomprendidas, ¿no? No nos están entendiendo, sino más bien como eso nos permite a nosotras cuestionarnos el lugar que estamos pisando. Quiero decir que lo que estamos tratando de hacer en El Espía una y otra vez es vernos con otros ojos, ¿no? Es tratar de extrañarnos de nuestras propias certezas. Entonces, una vez que pensamos que, sí, lo poshumanista, y sí, cómo habla el agua, y también nos volvemos a preguntar si eso a dónde nos lleva, ¿no? Yo creo que esa es la intención política que tenemos en utilizar distintas herramientas y no quedarnos en algunas, porque sí creo que el uso de estos discursos nos encierra también en otros círculos, ¿no? Entonces nos encierra en el círculo de la producción de arte contemporáneo, nos encierra en el círculo académico, y que de alguna manera estas críticas lo que nos permiten son esas válvulas de escape, de volvernos a movilizar hacia otros. Y por ahí lo veo. No sé. Pues sí, que también hay negociaciones internas fuertes, ¿no? Como negociaciones entre, digamos, que son económicas también. O sea, como que es bueno hablar de eso, ¿no? Como que no todas dentro tenemos como las mismas economías y estamos justamente haciendo un taller sobre economías afectivas y bancos de tiempo para ver cómo podemos negociar, pues, que estas estructuras que nos atraviesan nos permitan seguir reuniéndonos, porque a veces es muy provechoso, pero simplemente la precarización de algunas de nosotras es fuerte y no podemos llegar a reunirnos, entonces tenemos que esperar, ¿no? También esas negociaciones económicas y de tiempo han sido como las que han atravesado, pues, estos últimos años fuertemente el seminario.
A mí me surgen muchas cosas porque bueno, no puedo creer la cercanía que siento en lo que dicen, ¿no? Como, digo, en esto de sentirnos explotadas y precarizadas y al mismo tiempo, bueno, como con una vida dedicada a la producción artística, a la investigación y un poco esto que responde Caro también de la experiencia en Argentina. Estamos viviendo además, sabrán, un giro político muy duro, digamos, muy, en algún punto inesperado, yo creo. O sea, hoy ya podemos reconstruir cómo fue el caldo del cultivo, como decía Hannah respecto del racismo, de este gobierno ultraderecha neoliberal, pero fue como un shock, ¿no? Y creo que todavía estamos intentando elaborar como una experiencia entre, diría, el fracaso de haber tenido mejores condiciones para intervenir socialmente desde la producción artística, desde la producción teórica, desde la experimentación, etc. Y ver cómo eso no tuvo quizá los efectos proyectados, esperados, deseados, ¿no? De transformación de los marcos de interpretación, un poco lo que ustedes también denuncian, sino todo lo contrario, ¿no? Como de repente algo se gestó casi a nuestras espaldas sin que nos pudiéramos dar cuenta mientras estábamos muy entusiasmadas sosteniendo todo lo que queríamos sostener. Entonces, entiendo que es algo como que nos va pasando y que cada uno lo va elaborando con sus proyectos, con sus espacios docentes, investigación, etcétera, con sus obras, pero también es algo como, creo que como estructural, ¿no? Y que bueno, cada uno lo va, creo que lo estamos interpretando, lo estamos tratando de disputar también de distintas maneras. Qué sé yo, no sé, particularmente donde estoy trabajando yo, nos preguntamos por la imagen porque me parece que la imagen es como esa materia, también que es algo que compartimos, que ustedes traen esa idea de la materialidad, de revisar la materialidad, digo, como una especie de cantera de donde se extrae lo que nos trajo hasta acá. Digo, pensemos en la cibervigilancia a través de las imágenes digitales. Eso en Argentina tuvo un papel decisivo, digo, redes sociales como Instagram, TikTok fueron decisivas para que ganara Milei. Y a su vez donde dice Caro, ¿no? Donde todas vamos y subimos nuestras, no todas, pero bueno, muchas subimos nuestras producciones y nuestros avances, y tejemos redes. Digo, eso, que es la imagen, que en algún momento era la materia de las artes visuales, o sea, que las imágenes las producimos solo los artistas, hoy ya no, y ni siquiera las imágenes más influyentes, más masivas, no sé, las que dan vueltas, que van dando vuelta, ¿no? Lo visible, no sé si pasan por el arte, ¿no? Tenemos esa incómoda sospecha, ¿no? Estar en una batalla muy desigual, por ejemplo, por lo visible. Bueno, también, no sé, pasarles la inquietud, no sé cómo lo están viviendo en México o en Veracruz, particularmente. Perdón el pesimismo, chicos. Nosotros estamos desde la impotencia, ¿no? Es que de repente no se escucha muy bien, pero la pregunta es sobre los estudios visuales. No, es sobre la depresión. Estamos tristes. Claro, que acá estamos más desde la impotencia, no sé si... ¿Cómo va aquí como en relación a la vida en la investigación artística y todo como lo económico y social? Pues tiene sus bemoles bastante fuertes. O sea, sí creo que hay un espacio abierto, sin embargo, como que hay economías pues muy precarias en Jalapa. O sea, como que Jalapa es una ciudad para estudiantes, y mientras eres estudiante como que pareciera que sí están abiertas esas redes y puedes hacer como práctica artística,
pero después se van reduciendo mucho porque, claro, como allá debe ser como las becas son súper puntuales y hay como 5 y luego pues tienes que empezar a trabajar de otras cosas para poder sustentarte y ya no puedes ir al seminario aunque quieras, o sea, como que si hay un recambio del seminario por estas cuestiones de trabajo laboral precario, bueno, en el seminario y en otros tipos de programas educativos de arte contemporáneo también pasa, ¿no? Donde muchas veces los que están percibiendo lo económico es como una persona y es como la que acumula como el poder y las relaciones públicas y los demás solamente están yendo como por cuando pueden y después ya hay un recambio, como que hay mucho este problema de los recambios que no se puede sostener como un programa a largo plazo, digamos de años, ¿no? No mucho, ok. Bueno, no sé si hay más preguntas, comentarios, algo un poco más potente. De este lado no mirar arriba. Más arriba. Bueno, estamos estando juntos. Todavía podemos estar juntos en estos espacios, pensar, hacernos el tiempo para conversar, y me parece que no es poco en este panorama que estamos atravesando. Entonces creo que, bueno, nada, que tenemos que seguir haciendo esto y tratando de gestionar lo mejor que podamos el tiempo, y si somos tiempo, podemos elegir cómo ser ese tiempo, cómo estar en ese tiempo. Y dentro de lo que nos sea posible elegir elegir los tiempos para estar juntos, los tiempos para pensar, los tiempos para encarar lo que queremos hacer, lo que queremos ser, y hacerlo para que esa potencia de podemos todo tenga, aunque sea estos pequeños momentos, ¿no? De lo chiquito, que son los que nos dan la fuerza, nos revitalizan, nos dan la esperanza y el ánimo para seguir. Así que yo agradezco mucho este espacio, este momento de estar juntos y de conversar, y de pensar, y de estar triste y de volver a alegrar. No tiene nada de malo estar un poco triste. Es estar como ¿cómo era la frase de estar sintonizado con la vida o estar a la altura de la vida? Bueno, también. Sí, yo también quiero agradecer un montón estos espacios que se abren para poder dialogar, más allá de los territorios concretos, ¿no? Permitirnos estar el día de hoy allá con ustedes nos permite pensar nosotras y vincularnos de otra manera. Entonces, nosotras les agradecemos un montón. No, nosotros también de este lado, así que muchas gracias a ustedes, a Caro, por sostener la red también. Ojalá poder tener alguna de ustedes, a Nati o a Heredia, o a ambas en un golazo, pero bueno, seguimos ahí que luego vamos a jugar todo, pero tenerlos acá sería también fabuloso el año que viene, así que ojalá que se dé. Y
Bueno, y eso, ¿no? Muchas gracias. Tenemos un aplauso otra vez, chicas. Chao, chicas. Chao, gracias. Muchas gracias. Un beso grande.